El ejercicio nos pide hallar el área sombreada de la figura que aparece aquí en lápiz. Entonces, bueno, lo primero que sería como identificar o darle nombre a cada una de las partes importantes que aparecen representadas en esta imagen. Entonces, siempre es muy importante saber que este eje, el que aparece acostado, se conoce como el eje X, y el eje que aparece vertical es el que llaman el eje Y. Entonces, cada uno de los puntos sobre esta figura representan una posición sobre lo que uno conoce como el eje, el plano coordenado o el plano cartesiano. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo este punto siempre aparece como expresado como un valor para la X y un valor para la Y. Entonces por ejemplo acá tenemos que esto es X y esto sería Y. Entonces significa que nos vamos a mover 8 unidades en el eje X y después nos vamos a mover 0 unidades en el eje Y. Entonces nos podemos dar cuenta que este punto, si este es nuestro punto 0, corremos 8 unidades hasta acá y subimos 0, ¿cierto? Entonces estaríamos justamente en este punto. Entonces de manera similar, por ejemplo, para este punto acá, estamos moviéndonos 2 unidades en el lado X y 3 unidades en el lado Y, o sea, nos movemos 1 y 2 y subimos 3 unidades, que sería 1, 2 y 3. Entonces donde se encuentren ese par de puntos, ¿cierto? 2 para acá, para la X y 3 para la Y, que sería hasta acá. Entonces ahí estaríamos representando este par de coordenadas, la coordenada 2,3. Entonces la manera más fácil de resolver este ejercicio es esta imagen que se ve un tanto irregular, partirla en figuras geométricas que sean muy conocidas. Entonces lo más fácil es, por ejemplo, generar, voy a resaltar acá, si hacemos este par de líneas nos damos cuenta que aquí obtenemos un cuadrado y 2 triángulos. Entonces es muy fácil porque el área de los cuadrados siempre es el lado por el lado y el área de un triángulo siempre es la base por algo que se llama la altura del triángulo, y todo esto lo dividimos entre 2. Entonces en el caso del cuadrado sabemos que de aquí hay 2 unidades, ¿cierto? Entonces su área va a ser igual, el área del cuadrado va a ser igual, uno de sus lados vale 2 por el otro lado, este es un lado, y el otro lado sería toda esta distancia, que sería igual a 3. Entonces 2 por 3 nos da 6. Entonces ya tenemos el área de un cuadrado. Ahora hallemos el área de uno de los triángulos. Llamémoslo triángulo 1 y triángulo 2. Entonces para el triángulo número 1 podemos decir la base, nuestra base es este pedazo de acá, que vale 2, ya sabemos que va de 0 hasta 2, entonces tenemos 2, lo multiplicamos por su altura. Entonces si estamos en la posición Y número 3, y él iría hasta la posición Y número 4, o sea que este pedazo de acá simplemente vale 1. Entonces 2 por 1 y lo dividimos por 2, que es la fórmula. Entonces este 2 y este 2 lo podemos cancelar y nos da finalmente 1. Vamos a resaltar aquí los resultados. Ahora el área para el triángulo número 2. Entonces la base de este triángulo va a ser desde la posición número 2, vamos hasta 3 y 4. Entonces de 2 a 4 hay 2 unidades. Tenemos que su base mide 2 por la altura, es esta misma distancia en verde, que ya la identificamos atrás, que es 3. Entonces 2 por 3. Y la fórmula nos dice que tenemos que irlo por 2. Entonces este 2 y este 2 los podemos cancelar y nos daría simplemente 3. Entonces el área total es simplemente sumar estas tres áreas, que sería 1 y 3 es 4 y más 6 serían 10. Entonces el área son 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros o 10 unidades cuadradas, porque no nos establecen a qué corresponde. Recuerden que las áreas siempre aparecen expresadas en unidades al cuadrado, metros cuadrados, centímetros al cuadrado, etc. Entonces este valor, este número 10 es el que hay que ubicar dentro de las opciones de respuesta.